Buenas tardes, estimado público. Hoy les traigo un experimento que consistió en observar un ventilador de techo e ir grabándolo con una cámara Sony Cybershot RX107. Lo que hice es primero tomar un video en alta definición, 4K, y luego en lo que indica su cámara lenta a 120p, y luego grabaciones que no es cámara lenta, sino en un formato HRF, que es de alta tasa de fotogramas, que luego lo vamos a ver, a 960 fps, a 480 fps y a 240 fps. Bueno, continuemos. Acá traigo distintos ejemplos de la vida cotidiana de lo que son ejemplos de movimiento circular uniforme. Generalmente están en todos lados, por ejemplo, no solamente en un ventilador de techo que está girando con un motor alrededor de un eje, sino también lo tenemos en la rotación, por ejemplo, de la Luna alrededor de la Tierra. También lo tenemos en un vehículo, en sus ruedas, cuando va a velocidad constante, o en una moto, como he puesto ahí. También, por ejemplo, en un secarropa, que es el segundo ejemplo que he puesto, donde va girando en un eje un tambor y va secando la ropa. Y también al lado tenemos un centrifugador que también a altas revoluciones le va sacando el agua a la ropa que ponemos dentro. Y obviamente tenemos otros ejemplos, por ejemplo, un ventilador de automóvil, también en los coolers de computadora, los ventiladores chiquititos, y también obviamente en un ventilador de tu casa tenés todos ejemplos de movimiento circular uniforme. Bueno, sigamos. Primero, para hacer la introducción, te he puesto obviamente un ventilador de techo, similar al que he hecho las fotografías y las grabaciones. Ahí dice 285 revoluciones por minuto, que es el máximo, y este experimento consiste en hacer esas grabaciones a ese máximo, no utilizando su variador que tiene el propio ventilador para que sus paletas giren más rápido o más lento. Por eso te he puesto en la realidad cómo se hace a través de una cajita con sus perillitas, un bobinado que va regulando, de acuerdo vos vas apretando 1, 2, 3, 4, 5, las distintas velocidades, más lento o más rápido de tu ventilador. Acá la consigna fue dejarlo en su velocidad máxima e ir grabándolo con ese movimiento circular uniforme. Y vos preguntás, ¿para qué? Bueno, eso es lo principal. El para qué es porque yo quería relacionar las cámaras teóricamente lentas que nos informa Sony respecto de las velocidades angulares relativas que vamos obteniendo en esas cámaras lentas versus la velocidad real, que son las 285 revoluciones por minuto. ¿Y para qué? Bueno, para decir, bueno, esta cámara lenta a, por ejemplo, 32 veces representa tal velocidad angular de lo que estamos observando. Bueno, seguimos. Por eso, sin entrar en muchas fórmulas, pero para que lo tengas claro, y ya te lo dejo en el video, en un efecto vamos a relacionar, o sea, el efecto super slow motion, que es el HRF, con el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme, que ya te digo lo observás en la vida cotidiana, posee este cuadrito de fórmulas. Pero yo te quiero hacerlo sintéticamente, unas que son básicas y muy importantes. Primero decir que en todo movimiento circular uniforme, en esa superficie, suponete la superficie de un neumático, de la rueda, siempre se desarrolla una velocidad angular y una velocidad tangencial al círculo. ¿Está? Tangencial al círculo en cada momento. Bueno, esa velocidad tangencial está relacionada con la velocidad angular, como vemos en la fórmula que dice fórmulas adicionales.
es la v corta de velocidad tangencial es igual a omega, que es la velocidad de giro, o sea, la velocidad angular, por el radio de lo que vos tengas, de una goma, de una paleta, de una hélice, etc. Y es una formulita que dice mucho, fíjate que es sencilla, porque primero yo te dije la velocidad es tangencial y la angular es como figura abajo en la figurita con un vector perpendicular a esa superficie. Esta es un vector perpendicular a esa superficie y esta es la superficie, por ejemplo, de tu rueda. Bueno, o en nuestro caso del ventilador. Bueno, y esa velocidad significa que la v corta, la velocidad tangencial, es igual a la velocidad angular por el radio, y a mayor radio, tu velocidad tangencial va a ser mayor. Y si vos dejás el radio constante, tu rueda es constante, y pasás de 40 kilómetros constante, y después acelerás y pasás a 80 kilómetros constante, ¿qué variaste? La W, la velocidad angular. Quiere decir que tu velocidad tangencial en la goma cambió. Y también pueden ir variando también las dos. Puede ir variando la velocidad angular y la velocidad y el radio. Y obtenerse esa velocidad tangencial. Eso es lo único que quería que entiendas de esta fórmula. Y también está muy bien explicado a la izquierda de una publicación que obtuve en web, de ese dibujito, cómo se obtiene la longitud, el ángulo θ, t es el tiempo, r es el radio, omega es la velocidad angular y acordate de la secundaria que la longitud es pi por r, o sea, en un círculo que tenemos 2pi por r. Yo le puse pi como pi, pero es una letra griega en realidad. Y es una constante 3,1416 que multiplicado por el diámetro o por 2 veces el radio te da la longitud del círculo. Bueno, de acá no vamos a ver nada más y a la derecha, si querés leer, te he dejado cada uno de los parámetros. Sí, y una importante, cuando vos ves un secarropa o ves a veces el mismo lavarropa o ves, una centrifugadora, vos ves que toda la ropa se va hacia el extremo digamos, del tambor, se queda pegada. Eso se queda pegado porque cuando va girando se desarrolla una aceleración centrípeta que va hacia el centro, dirigida al centro, es un vector que se dirige hacia el centro del círculo, hacia el centro, y en contrarrespuesta, acción y reacción, tenés una centrífuga, que es la que sentirías vos en unos juegos que hay donde hay un tambor y vos te pones en el medio y te saca hacia afuera, te aplasta, digamos, contra las paredes del tambor. Y bueno, acá en el lavarropa lo aplasta contra las paredes de su tambor y se va lavando y se va además después en la parte de secado, se va escurriendo. Bueno, sigamos. Acá ya dejamos la parte física y te introduzco en la parte de lo que es un poco lo que hace esta cámara. Te puse los tres cuadritos, son tres cuadritos, y 1, 2, 3, 4, 5 es la secuencia del video que vamos a ver próximamente de cómo fue filmado. Es decir, vas a ver un video largo de la secuencia de las 5 partes, filmado a 4K, filmado, en cámara lenta en 12p y después filmado con HFR a 240, a 480 y a 960 fps. ¿Qué quiere decir? Bueno, si te fijas arriba, donde dice 1, vamos a tener una resolución, para quien lo pueda ver en 4K, de 3840 por 2100. Pero ahí lo vamos a ver cómo está girando el ventilador y lo que puede ver el ojo humano. Después, cuando le apliquemos el efecto de cámara lenta en
a 120p, es decir, 4 veces cámara lenta, y después vas a ver el efecto de alta velocidad de transmisión, ¿no? Que esta significa que puede ser 10 veces más lenta o 8 veces más lenta. Yo lo he filmado, he hecho la grabación de tal forma que obtuve 8 veces, pero se puede llegar a un efecto de 10 veces cámara lenta. En 240 fps, es decir, saca 240 fotos por segundo. Después lo vamos a ver en 16 veces cámara lenta, que puede sacarlo hasta en 20, y después en 32 veces cámara lenta, que puede llegar hasta 40. Por eso te dejé el gráfico el gráfico de las características que indica Sony. Y después abajo tenés la de 120p, ¿no? Bueno, una cosa importante también es, como te indico a la izquierda, qué significa 30p. 30p quiere decir que es un cuadro completo en 1 cada 30 segundos. Y si es 25p va a ser en 1 sobre 25 segundos. Es un tiempo menor. Bueno, y después otra cosa importante es 50m. ¿Qué es el m? Son los megabits. Bueno, la velocidad. El HFR ya te comenté que es fotogramas por segundo, alta tasa de fotogramas por segundo, por eso se llama efecto slow motion o super slow motion. Y después algo importante es, cuando vos observás una cámara fotográfica, un video o lo demás, si tu proceso de grabación es a 60p, que se le llama progresivo, o a 60i, que es un poquito de menor calidad, pero usa un proceso de intercalado o interpolado, y no como el 60p, que digamos que tiene mayor fluidez. Bueno, y para que tengas en cuenta, lo que vos ves en un cine son las películas a 24p y 50m. Y hoy en el cine digital las estás viendo a 30p y 50m. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la percepción del ojo humano tiene un valor cercano a los 24p, 24 fps. Bueno, sigamos. Acá ya estamos viendo el primero, es directamente a velocidad, perdón, es una filmación en 4K. Como está girando el ventilador, lo estamos filmando. Bueno. Acá ya entramos en la cámara lenta a 120p. Tenemos que distinto a la anterior. Acá ya es una filmación a 240 fps. Fíjate que va mucho más lento. Y una aclaración muy importante. Cuando vos usás más FPS, acá ya estamos en 480 fps. Se reduce mucho la calidad, por eso tenés que usar mucha luz. Acá era de día, con una ventana, prendiendo una luz, y encima fíjate que se ve oscurito. Pero se pueden hacer cosas maravillosas. Ya vamos a hacer. Bueno, y acá ya pasamos a 960 fps. Fíjate que es mucho más lento. Entonces yo lo que hice es relacionar esa velocidad angular. Bueno, ahora veamos un poco los cálculos para llegar a esa correlación entre el efecto slow motion y el movimiento circular uniforme, es decir, las velocidades angulares con sus cámaras lentas. Bueno, sigamos. Acá tenemos, primero, ¿qué es lo que hice? Obtuve los tiempos. Los tiempos los cronometré con el reloj aproximadamente e hice un promedio. Cuando tomé la grabación a 900 fps, te lo explico para uno, es lo mismo para los demás. ¿Qué hice? Tomé 3 lecturas de tiempo a 960 fps y obtuve ese tiempo. Me dio 12 segundos, me dio 6 segundos para 480, 3 segundos para 240 y 1 segundo y medio para 120 segundos. ¿Y cómo lo tomé? Bueno, de la misma computadora, viendo el video, cuando giraba, cronometraba. Bueno,
Entonces, de esa forma vienen las preguntas. ¿Cuál es la velocidad angular de cada uno de esos, de cada una de esas supuestas cámaras lentas, respecto de la velocidad real de 285 RPM? Y después, cómo llegué a las correlaciones. Sigamos. Bueno, acá te lo voy a hacer sintético. A la izquierda te dejo cómo se calcula, obviamente por regla de tres simple, como hacíamos en la secundaria. Entonces vamos a un caso que para los demás es lo mismo. Tengo 960 FPS, ¿no es cierto? Y tardé 12 segundos para una revolución, para hacer 360 grados. Entonces, ¿qué sucede? Bárbaro. Pero yo sé que mi ventilador de techo, la velocidad real, son 285 RPM por minuto, es decir, por cada 60 segundos. Y ahí yo no los puedo comparar. ¿Por qué? Porque uno lo obtuve una revolución en 12 segundos y la otra, la real, son 285 cada 60. Entonces lo que hay que llevar es cada una de las grabaciones que hice a 12 segundos, 6 segundos, 3 segundos y 1,5 segundos, esas revoluciones llevarla a 60 segundos. Por lo tanto, en el cuadrito de abajo, donde dice, bueno, te expliqué el A, en donde dice D, dice, si en 12 segundos hace una revolución, ¿cuánto hace en 60 segundos? Y voy a obtener la cantidad de revoluciones. Entonces, obtuve 5 revoluciones. Es la regla de tres simple que está explicada a la izquierda. Por lo tanto, para 480 obtuve en 60 segundos 10 revoluciones. Para 240 obtuve 20 revoluciones y para 120 FPS obtuve 40 revoluciones. Y ahora sí, ya son comparables. Es decir, que en 4K yo lo estoy observando a 285 revoluciones por minuto y si lo estoy observando en 960 FPS, voy a estar observando como si girara a una velocidad angular de 5 revoluciones. Y te dejé también, para cuidado, en 30p y 50m. Es importante, porque acordate que y 32 veces el efecto cámara lenta. En el segundo va a ser a 30p 50m con un efecto de 16 cámara lenta. A 240 voy a tener un efecto de 8 cámara lenta a 30p 50m. Y después la cámara lenta que me da Sony, sí, en 120 fps, que son 4 veces cámara lenta, también a 30p y 50m. Bueno, sigamos. Una vez obtenidas ya esas velocidades relativas, ¿qué hice? Simplemente dividí la velocidad angular real respecto de la que me daba cada grabación en las supuestas cámaras lentas. Así te explico el primero. Son 285 RPM dividido 5 RP, me da 57. El segundo me da 28,5, el tercero me da 14,5 y el último 7,12. ¿Qué significa eso? Vos fijate que fueron bajando los números de esas relaciones, es de esas correlaciones entre velocidad real y la que yo estoy relativa estoy tomando con las distintas grabaciones. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente a 960 FPS, que son teóricamente 38 veces cámara lenta, yo va a ser muy superior a 28,5 que me da la segunda, porque es 16 veces cámara lenta. Bueno, quiere decir que yo en el primero lo veo 57 veces, teóricamente a una velocidad angular 57 veces menor, y la segunda, el F2, lo estoy viendo a 28 veces de velocidad angular menor. ¿Y qué pasa?
Vayamos a la última, 7,12. ¿Qué quiere decir? Que la estoy viendo a 7,12 veces menor. Pero ojo, es mucho más rápido que la de 57. Por eso cuando miras el video, obviamente vas viendo que cada vez la vas viendo más lento a medida que se acerca a 960 FPS. Creo que por ahí engañan las palabras, pero está muy claro. Y si está muy claro también, calculo, en los gráficos que te dejo. Y siempre algo más. En 4K lo estamos viendo una resolución de mucho mayor a 1080, 1920 que 1080p, que ya lo habíamos comentado, pero en HFR lo estás viendo a 1920 por 1080p, que es Full HD. Bueno, ¿cuál es entonces una de las conclusiones? La conclusión es que un ventilador, como la puse ahí, que un ventilador de techo a una velocidad real de 285 RPM sin usar el subvariador de velocidades, fotografiado a super slow motion con una Sony Cybershot RX100 y a HFR de 960 FPS me está dando una supuesta cámara lenta de 38 veces, que puedo decir que su equivalente en velocidad relativa que estoy viendo es 5 revoluciones por minuto. Y ese es, digamos, el objetivo de este experimento. Bueno, espero que te haya gustado y te suscribas a mi canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y adiós. Bueno, ahora veamos un poco los cálculos para llegar a esa correlación entre el efecto slow motion y el movimiento circular uniforme, es decir, las velocidades angulares con sus cámaras lentas. Bueno, sigamos.
Acá tenemos, primero, ¿qué es lo que hice? Obtuve los tiempos. Los tiempos los cronometré con el reloj aproximadamente e hice un promedio. Cuando tomé la grabación a 900 FPS, te lo explico para uno, es lo mismo para los demás. ¿Qué hice? Tomé tres lecturas de tiempo a 960 FPS y obtuve ese tiempo. Me dio 12 segundos, me dio 6 segundos para 480, 3 segundos para 240 y un segundo y medio para 120 segundos. ¿Y cómo lo tomé? Bueno, de la misma computadora, viendo el video, cuando giraba, cronometraba. Bueno, entonces de esa forma vienen las preguntas. ¿Cuál es la velocidad angular de cada uno de esos de cada una de esas supuestas cámaras lentas respecto de la velocidad real de 285 RPM? Y después cómo llegué a las correlaciones. Sigamos. Bueno, acá te lo voy a hacer sintético. A la izquierda te dejo cómo se calcula, obviamente por regla de tres simple, como hacíamos en la secundaria. Entonces yo tengo, vamos a un caso que para los demás es lo mismo. Tengo 960 FPS, ¿no es cierto? Y tardé 12 segundos para una revolución, para hacer 360 grados. Entonces, ¿qué sucede? Bárbaro. Pero yo sé que mi ventilador de techo, la velocidad real, son 285 RPM por minuto, es decir, por cada 60 segundos. Y ahí yo no los puedo comparar. ¿Por qué? Porque uno lo obtuve una revolución en 12 segundos y la otra, la real, son 285 cada 60. Entonces lo que hay que llevar es cada una de las grabaciones que hice a 12 segundos, 6 segundos, 3 segundos y 1,5 segundos, esas revoluciones llevarla a 60 segundos. Por lo tanto, en el cuadrito de abajo, donde dice, bueno, te expliqué el A, en donde dice D, dice, si en 12 segundos hace una revolución, ¿cuánto hace en 60 segundos? Y voy a obtener la cantidad de revoluciones. Entonces, obtuve 5 revoluciones. Es la regla de tres simple que está explicada a la izquierda. Por lo tanto, para 480 obtuve en 60 segundos 10 revoluciones. Para 240 obtuve 20 revoluciones y para 120 FPS obtuve 40 revoluciones. Y ahora sí, ya son comparables. Es decir, que en 4K yo lo estoy observando a 285 revoluciones por minuto y si lo estoy observando en 960 FPS, voy a estar observando como si girara a una velocidad angular de 5 revoluciones. Y te dejé también, para cuidado, en 30p y 50m. Es importante, porque acordate que y 32 veces el efecto cámara lenta. En el segundo va a ser a 30p 50m con un efecto de 16 cámara lenta. A 240 voy a tener un efecto de 8 cámara lenta a 30p 50m. Y después la cámara lenta que me da Sony, sí, en 120 fps, que son 4 veces cámara lenta, también a 30p y 50m. Bueno, sigamos. Una vez obtenidas ya esas velocidades relativas, ¿qué hice? Simplemente dividí la velocidad angular real respecto de la que me daba cada grabación en las supuestas cámaras lentas. Así te explico el primero. Son 285 RPM dividido 5 RP, me da 57. El segundo me da 28,5, el tercero me da 14,5 y el último 7,12. ¿Qué significa eso? Vos fijate que fueron bajando los números de esas relaciones, es de esas correlaciones entre velocidad real
y la que yo estoy relativa estoy tomando con las distintas grabaciones. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente a 960 FPS, que son teóricamente 38 veces cámara lenta, yo va a ser muy superior a 28,5 que me da la segunda, porque es 16 veces cámara lenta. Bueno, quiere decir que yo en el primero lo veo 57 veces, teóricamente, a una velocidad angular 57 veces menor, y la segunda, el F2, lo estoy viendo a 28 veces de velocidad angular menor. ¿Y qué pasa? Vayamos a la última, 7,12. ¿Qué quiere decir? Que la estoy viendo a 7,12 veces menor. Pero ojo, es mucho más rápido que la de 57. Por eso cuando miras el video, obviamente vas viendo que cada vez la vas viendo más lento a medida que se acerca a 960 FPS. Creo que por ahí engañan las palabras, pero está muy claro. Y si está muy claro también, calculo, en los gráficos que te dejo. Y siempre algo más. En 4K lo estamos viendo una resolución de mucho mayor a 1920 que 1080p, que ya lo habíamos comentado, pero en HFR lo estás viendo a 1920 por 1080p, que es Full HD. Bueno, ¿cuál es entonces una de las conclusiones? La conclusión es que un ventilador, como la puse ahí, que un ventilador de techo a una velocidad real de 285 RPM, sin usar el subvariador de velocidades, fotografiado a super slow motion con una Sony Cybershot RX100 y a HFR de 960 FPS, me está dando una supuesta cámara lenta de 38 veces, que puedo decir que su equivalente en velocidad relativa que estoy viendo es 5 revoluciones por minuto. Y ese es, digamos, el objetivo de este experimento. Bueno, espero que te haya gustado y te suscribas a mi canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y adiós.